Expediente.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero Expediente. Expediente.0. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y bueno, pues hoy tenemos un entrevistado de lujo. Está con nosotros Richard González. Él es autor de este libro que tiene usted aquí, que lo está viendo, Intraterrestres. Y de eso precisamente estaremos conversando durante los próximos minutos con Richard, quien nos dará más detalles en torno a este asunto que es muy polémico, un tema que gusta mucho, un tema que desde luego en la República Mexicana no se ha hablado, pero que hay referencias en muchas de las leyendas a nivel República Mexicana, donde se ha dado a conocer, donde constantemente hay esa interacción entre los seres humanos que habitan la superficie de la Tierra y aquellos que se asegura que en algún momento se fueron a vivir hacia el interior de nuestro planeta. Y bueno, pues Richard, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Qué placer verte otra vez, Johanan. Gracias por la invitación. No, al contrario, Richard. Y bueno, pues era ya un compromiso con todas las personas de Punto Cero, de Expediente.0, el hablar acerca de los intraterrestres. Sí, hace poco te estaba recordando con Jorge Suárez, que estuvimos visitándole allí en Capilla del Monte, un lugar que tú visitaste, justamente sobre todo el tema subterráneo, el mundo intraterrestre, que aparentemente también envuelve la leyenda del Cerro Uritorco. Para quienes están viendo el programa, esto se encuentra en Córdoba, provincia argentina, muy célebre a nivel mundial, porque en el año 86, como tú sabes, se produjo un avistamiento muy interesante que dejó una impronta, ese ovni en el Cerro Pajarillo. Y charlaba con Jorge Suárez, que seguro verá este vídeo, le mando un gran abrazo, sobre toda la implicancia que hay entre el fenómeno ovni y uno de los temas que menos se difunde, que es la posibilidad de que no solo no estamos solos en el universo, sino que probablemente tampoco estaríamos solos en la Tierra, y es un tema que he estado tratando de investigar, difundir, para que la gente piense en ello, esa supuesta sociedad subterránea que viviría de hace mucho tiempo entre nosotros. Sí, claro. Has mencionado un lugar muy importante, Richard, que es precisamente Capilla del Monte, allá en Córdoba, Argentina, y donde se asegura que está la ciudad intraterrena de ERX. Estoy trabajando en un libro, te lo comento en exclusiva aquí en tu programa, con el periodista Roberto Villamil, en su momento corresponsal de la agencia ANSA. El libro va a tratar sobre ERX, pero de una perspectiva menos New Age, menos mística, y un poco aterrizando los datos con fotografías genuinas que se han captado en la zona de Los Terrones, en Cuchicorral, lugares que me imagino habrás visitado cuando fuiste por allí, de objetos que no necesariamente corresponden a vehículos físicos, sino objetos que podrían contener inteligencia, así como lo escuchas, entidades, energía, o lo que fuese. Todo esto empezó con un contactado de origen griego llamado Ángel Cristo Koglanis, que es asesinado en abril del año 89 por quien era considerado su mejor amigo, y todo el material fotográfico y la información de este contactado llegó a manos de un escritor de metafísica brasileño que hoy es conocido como Trigueriño, pero la historia no contada aún no está publicada y vamos a tratar de contar más o menos cómo fue todo eso. Oye, pero adelántanos, ¿qué fue lo que pasó en ese? ¿Cómo le llega a Trigueriño? Y que sabemos la mayoría de personas que ha publicado muchos libros y que han sido bestseller prácticamente en muchos países. Es extraordinaria la vida, Johanan, porque de una experiencia aparentemente simple se fue desencadenando con hechos sincrónicos acontecimientos extraordinarios. De ser un puñado de entusiastas que se reunían en el Valle de los Terrones, allí en la Argentina, en Capilla del Monte, muy cerca de Capilla del Monte, fue creciendo el número de personas que acudían para ver las luces de ERX, la presunta ciudad interdimensional o subterránea que existiría allí. En realidad no se llama ERX. Este contactado le denominaba la ciudad de la flama azul. ERX sería como el resumen de encuentros del remanente del cosmos sideral. Un nombre que ya de por sí suena demasiado fuerte, extraño y poco serio. Pero lo que sí es serio es el fenómeno que rodea ese lugar y que invitó a Ángel Cristo Koglanis a invitar a varios testigos a ver las luces y a fotografiarlas, como fue el caso de Roberto Villamil, con quien estoy escribiendo este libro, y vamos a contar toda esa historia, cómo fueron los contactos, que se asemejan mucho a lo que pasó con nosotros en el Perú, en su momento con el hoy disuelto Grupo Rama, y con otras experiencias que yo he repetido, por ejemplo, en Asia. Cuando visité Mongolia el año 2007, por invitación de estos seres que afirmo están en contacto con nosotros, nos decían que a través de mantras, palabras de poder, uno podía conectarse con otras realidades. De hecho,
uno de los lamas, Orondol, que estuvo con nosotros en este templo de Kamar en el desierto de Gobi, Mongolia, nos enseñaba unos mantras para poder conectar con esas fuerzas y energías. Angelgesto Coglanis vivió mucho tiempo en la India y fue al Tíbet y aprendió unos mantras, y con esos mantras fue que entró en contacto con los presuntos seres de Erx. Lo inquietante de toda esta historia, Johanna, es que muere a Coglanis y antes de morir él había advertido a sus amigos que le iba a pasar algo terrible, y conoce a un escritor de metafísica, Trigueño, que lo mencionamos hace un momento, y sugiere darle los negativos y el material a este hombre de Brasil para que los publique. Lo que ha ocurrido más tarde con todo el tema del contacto que suele ocurrir es otro asunto, ¿no? Y lo digo como autocrítica, ya que cuando vivimos una experiencia que es extraordinaria, que te cambia literalmente la vida, y cuando compromete a mucha gente en esas experiencias, puede entrar lo religioso, puede entrar lo excesivamente místico, a pesar que yo considero que el contacto con uno mismo es lo más importante que hay, pero cuando entra demasiado el misticismo y la religiosidad, puedes transformar una experiencia genuina de contacto en cualquier cosa. Por eso sugiero a las personas que se adentran en estos temas que no pierdan el discernimiento, el equilibrio, y que traten de investigar todo cuanto está llegando y cuestionarlo todo, incluso esta entrevista. Exactamente. Y bueno, para las personas que viven aquí en la República Mexicana y que quizá no ubiquen a Richard González, bueno, él es una persona quien afirma mantener un contacto con seres extraterrestres. Platícanos un poquito y luego retomamos nuevamente el asunto de los intraterrestres para que vayamos involucrando a todas las personas que nos miran en estos momentos, tanto de México como de otras partes del mundo, sobre este tema tan interesante, y sobre todo que eres uno de los principales promotores a nivel mundial sobre los intraterrestres, sobre el contactismo, y que de verdad, y siempre lo he mencionado, Richard, y quizá coincidas conmigo, en que en ustedes, los contactados, seguramente encontraremos la ficha o la pieza que hace falta para darle una respuesta al tema de los ovnis. Yo creo que muchas personas estamos teniendo experiencias, pero más allá de lo que a mí me ocurrió en el Perú y en otros países, lo digo sinceramente, me considero una persona completamente normal, llena de errores, pero esa experiencia fue muy positiva para mí y trato de compartirla. Por eso he combinado la investigación con el testimonio. Ricardo González Richard, como me dicen mis amigos, tiene 37 años, nací en Lima, en Perú. Hace 10 años estoy afincado en Buenos Aires, en Argentina. Soy autor de 8 libros sobre estos temas y estoy hoy por hoy dedicado tiempo completo a compartir mi testimonio, que es uno de tantos a nivel internacional. Todo esto empezó para mí cuando tenía 14 años, cuando fui testigo de la observación de un objeto volador no identificado. Fue tan intenso que la propia prensa de Lima hablaba de esos incidentes en el Perú. 5 años más tarde, a los 18, 19 años, y esto es lo más difícil de contar, empecé a recibir mensajes mentales o telepáticos de las presuntas inteligencias que estarían detrás de esos avistamientos. Obviamente, en un primer momento yo no me lo creí, pero cuando esos mensajes coincidieron con avistamientos programados, tal y como empezó en su momento el Grupo Rama en los años 70 en el Perú también, dije, bueno, algo realmente me está sucediendo. Los primeros testigos fueron mis hermanos y mi familia. El primer incidente programado o de un avistamiento fue en octubre del año 93. Lo vimos sobre la terraza de la casa. Vivimos en Orrantia del Mar, en Lima, una zona residencial que todos conocen, y de ese momento hasta el día de hoy pues no dejaron de ocurrir las experiencias. A lo largo de estos años, haciendo un resumen muy chiquito, tuve la oportunidad de ver físicamente a estos seres hasta en 7 ocasiones, en algunas de esas oportunidades acompañado de otras personas. He tenido la oportunidad también de ver estos objetos en avistamientos programados al lado de periodistas, entre ellos Hugo Cogorno, periodista de Canal 2, Frecuencia Latina, que en este momento no sé si sigue trabajando para la BBC en Inglaterra, con periodistas de Argentina, el año 2005, justamente Capilla del Monte, el equipo de Rolando Graña, que era el director de noticias de Canal 2, aunque no trataron bien la noticia, el director de noticias de Canal 2 aceptó que el avistamiento había ocurrido, ¿no? Porque no siempre los medios de comunicación, como sí hacen ustedes, tratan el tema con seriedad, porque hay pruebas, indicios y evidencia suficiente de que no estamos solos. Esta es la síntesis de lo que me pasó. Pero más allá del fenómeno, lo importante es el mensaje de que no solo no nos hallamos solos en el cosmos, sino que, como te decía, en nuestro planeta, y ese es el tema más perturbador para quienes investigamos todo esto, también existirían civilizaciones avanzadas que estarían entrocadas con leyendas muy antiguas como la misteriosa Atlántida, las leyendas de Kashkara, de los indios Hopi y otras cosas más que la cultura en tu país, Johanna, en México, mi país, en el Perú, conocían,
y que podrían estar entroncadas de alguna forma con el fenómeno ovni. Tuve la fortuna de estar en lugares como la Cueva de los Tallos, las selvas del Paititi, el Mato Grosso en el Brasil, Mont Shasta, el desierto de Gobi, entre otros enclaves, y puedo dar fe, Monte Roraima, no sé mucho, en Venezuela, puedo dar fe que esos seres existen, puedo dar fe de que hay información suficiente para al menos considerar de que esto es real. Claro. Ahora, me llama mucho la atención, Richard, que de una persona que mantiene contacto, que en primera instancia, como ya lo mencionaste, tienes un avistamiento, después pasas al siguiente paso, que sería ya el contacto, y después te conviertes en un investigador, que quiere decir, y esto es muy importante porque se complementa una cosa con otra, porque no solamente te quedas en la experiencia de que te estén dando mensajes seres que vengan de otras partes del universo, sino que ya directamente estás yendo al lugar de los hechos y te metes de lleno a la investigación. Te confieso aquí ante la cámara que yo tuve mucho miedo, no por las experiencias fueron realmente positivas, pero tenía miedo de perder contacto con la realidad. De confundirme con estas cosas. Oye, en ese punto, pero realmente llega un momento donde tuviste miedo, porque pareciera que los contactados es algo normal, pareciera que a los contactados pues es algo como que pues muy sencillo comenzar a afirmar cosas fantásticas que en muchas de las ocasiones no se puede corroborar. Pues en mi caso no fue así. Yo sí tuve miedo. Incluso las experiencias, me ha ocurrido que he estado en el desierto y de pronto se formaba una cúpula de energía que en el contactismo hoy por hoy se denomina sendra, ese fenómeno, que es un término que acuñó el grupo Rama en su momento, y he estado con gente y cuando caminaba hacia esa concentración de fuerza para cruzarla, de pronto tenía tanto temor que no lo hacía. La gente cuando lee nuestros libros o acude a una conferencia y escucha el testimonio, a veces no es del todo consciente que para llegar a esa experiencia hubo experiencias truncas, momentos de tensión, momentos de miedo a lo desconocido, y luego de la experiencia lo más fuerte es el postcontacto, porque te preguntas qué fue lo que me pasó. Yo lo recuerdo con tanto detalle como el vuelo de LAN Chile que me trajo a México el día de ayer, pero ¿cómo lo puedo probar? Aunque tengo fotografías, filmaciones de estos objetos, no tengo imágenes de los tripulantes porque no lo permiten. ¿Hasta dónde entra el sentido común, la fe, la corroboración, las evidencias? Es un asunto muy complicado. Por ello decidí, por mi propia salud mental y por invitar a la gente a que no crean estos temas, en investigar y cuestionar todo, incluso lo que me pasó. Okay. Muy bien, eso es muy interesante y eso es lo que me llama la atención de tu caso, porque reitero, o sea, no solamente te quedas en una rama de todo lo que implica el tema de los ovnis, sino que estás ya buscando también respuestas, estás yendo a los lugares, estás entrevistándote con muchas personas y aparte fuiste conductor de un programa de televisión en Uruguay, ¿no? Sí, tuve un programa en Sudamérica, en Canal 13, en Asunción de Paraguay. Tuvimos un momento muy positivo porque ganamos un premio al mejor programa de investigación del país. Tú sabes mejor que yo lo que eso significa, porque competías con programas políticos, policiales y otras cosas, y pues ganamos el Paraná. Así que fue una breve experiencia, pero tratamos de demostrar que, como ustedes lo hacen diariamente con tu programa y también con Jaime y todo, que sí se puede hacer televisión seria con estos temas que son muy serios. Exactamente, y que lo que hace falta es precisamente que haya gente comprometida, gente interesada en esto para que se involucre directamente con todo este tipo que tiene que ver con la investigación de los no identificados, el contactismo y todo lo que se deriva. Pero ahora, regresemos al asunto de los intraterrestres. Es un tema que a mí me apasiona. Al momento que escucho Shambhala, al momento que escucho Agartha, al momento que escucho pues infinidad de ciudades y que en cada una de las culturas tenía un nombre propio. Pero tú estuviste en el desierto de Gobi, estuviste y ¿qué pasó? ¿Encontraste algo? ¿Shambhala? ¿Agartha? ¿Qué se decía? Buena culpa de esa experiencia en el Gobi la tiene, no sé si lo conocerás, creo que es amigo tuyo, Jesús Becerra de Univisión, productor, no sé si sigue trabajando para Despierta América, un programa que nos ha entrevistado muchas veces. Yo estaba trabajando con el desierto de Gobi porque había recibido mensajes para acudir a Mongolia con un grupo internacional donde supuestamente existía una puerta interdimensional que era de conocimiento del mismísimo Dalai Lama. Y cuando le consultaba a estos seres dónde queda exactamente la puerta, porque el desierto de Gobi tiene 1 millón de kilómetros cuadrados y obviamente requería mucho tiempo indagar dónde estaba ese enclave interdimensional, nos decían que esperáramos. Y en ese momento voy a Despierta América,
y Jesús Becerra me comenta que había estado allí con su mujer. Lo voy a comentar aquí en la televisión, Jesús, espero que no te importe mucho. Y tiene una experiencia extraña con su mujer en el desierto de Gobi. Si mal no recuerdo, él estuvo con Glenn Molling, que es un escritor canadiense sobre budismo. También se tropezó con gente de National Geographic en esta expedición. Y cuando él me contó que un grupo de lamas desde hace 200 años son conscientes de la existencia de esa puerta y que la custodian en el Dorno Gobi, yo le dije: Jesús, muchas gracias, me has confirmado realmente el lugar que nosotros habíamos recibido. Así que fuimos al enclave, estuvimos allí, según las doctrinas del Kalachakra, del budismo tibetano. Shambhala en realidad apareció en el desierto de Gobi, no en el Tíbet, no en los Himalayas, sino en el desierto de Gobi, el desierto de Shamo, como se le conocía. Y esa puerta fue encontrada por un monje llamado Dansab Rabja, que luego de haber permanecido alrededor de 108 días meditando en una cueva, se desarrollan sus facultades extrasensoriales, puede sanar a la gente a distancia, desarrolla la telepatía y hasta el movimiento de objetos, la telequinesis. En esa experiencia de haber desarrollado sus facultades, él encuentra la puerta, o tal vez la puerta le encuentra a él, y se entrevista con unas entidades de aspecto humano luminosas que decían ser los señores de Shambhala, y le dicen que en el budismo no tenían que separar a los hombres y las mujeres, que deberían meditar juntos y que a través del arte uno también se puede conectar consigo mismo. De hecho, Dansab Rabja era músico, poeta. Le sugieren estos seres que abra un teatro en Mongolia, en el desierto de Gobi. De hecho, fue el primer teatro de toda la historia del budismo abierto en pleno desierto, porque a través de esa forma podían hacer llegar mejor las enseñanzas. Luego Dansab Rabja es muerto, asesinado por los manchúes, él lo había profetizado, y la puerta fue custodiada de generación en generación por sus discípulos, hasta que en la época de la Unión Soviética fue destruida las estupas que demarcan el lugar del portal. Cuando cayó la Unión Soviética, los monjes que se habían exiliado a la India y a otros enclaves volvieron al desierto de Gobi, y el día de hoy, en este momento que la gente está viendo la entrevista, siguen allí protegiendo esa puerta. Solo que no es un lugar turístico, no es Teotihuacán, no es Machu Picchu, no son los agroglifos de Inglaterra, es un lugar donde la gente no va, que está perdido en el tiempo, y tuve la fortuna de estar allí y de corroborar que esa puerta realmente existe. Y bueno, tú estuviste en el lugar. ¿Qué fue lo que encontraste? O sea, ya nos has mencionado que hay ahí algunos montículos que, pues, se sabe que ahí hay algo. Pero, ¿y luego? La puerta no es físicamente visible, es un fenómeno que no puedo explicar racionalmente. En otras oportunidades había cruzado puertas de energía o lugares de poder, como la puerta Yumarca en Puno, el Titicaca, o estos portales que se abren en el desierto de Chilca. Algunos de ellos los he podido fotografiar en otros países, algunas imágenes te voy a entregar luego. Pero fíjate que esa puerta no se podía ver, sencillamente caminabas y en la zona donde los monjes lamas decían que está la puerta, tenías visiones. Daba igual si caminabas con los párpados cerrados o abiertos. Primero veías cosas de tu vida, que fue exactamente lo que le pasó a Jesús Becerra, productor de Univisión. Espero que esto no le afecte el trabajo. Ves tu vida como en retroceso, las cosas que te pasaron cuando niño, adolescente, tus errores, tus caídas, tus fantasmas, y te sientes, Yohanan, tan humano que crees que no mereces estar allí. Yo estuve a punto de patear el tablero, darme media vuelta y volverme, pero sentí que tenía que caminar, como que el lugar o la experiencia no me juzgaba, mis experiencias humanas, mis miedos y mis cosas, y seguí caminando, y de pronto una voz mental me empieza a hablar en perfecto castellano y se identifica como uno de los seres que aparentemente se comunican a través de la puerta. Me dijo hasta su nombre, que se llamaba Emuriel. No fumo, soy una persona sana, no me tomé ninguna ayahuasca ante la experiencia. Me pasó a mí y también a las otras personas que estuvieron conmigo, y luego sentí como que me iba del lugar, como si hubiera perdido conciencia de mi cuerpo, y me observaba dentro de una gran galería subterránea, y yo les pregunté si me encontraba dentro del desierto de Gobi y me dijeron que no, más bien que me encontraba dentro de una montaña llamada Beluca, que se encuentra en Siberia, y que luego supe que la traducción de Beluca significa donde duermen los seres que llegaron de Orión, que es muy sospechoso porque, de acuerdo a los monjes lamas que hallamos allí, Shambhala fue fundada por seres que llegaron de Orión y que trajeron una piedra de poder conocida como Chintamani, esa piedra que tanto amaba Nicolás Roerich, el pintor ruso, y que ha inmortalizado en sus obras, dejó más de 6.000 lienzos. Entonces, en esa experiencia proyectado, estos seres con apariencia de ancianos y luminosos se comunicaron conmigo. Yo los vi como en estado de
como si estuviesen durmiendo, como si estuviesen criogenizados. Y eso fue lo que me dijeron, que hace mucho tiempo llegaron aquí y que ahora se hallan en animación suspendida, pero que su energía, su conciencia, se mantienen en custodias de ese lugar que nosotros en su momento llamamos Shambhala, que en sánscrito significa el lugar de la paz, de la tranquilidad. Toda esa fuerza, toda esa energía de lo que fue Shambhala, hoy por hoy no se encuentra más en Asia, se encuentra en países como México, Perú, Chile, la Argentina, lo que es Latinoamérica. Es un fenómeno que está asociado no a solo lo místico, sino también al despertar del anillo de fuego del planeta. Hoy por hoy que estamos tan inquietos con los cambios climáticos, el 80% de la actividad sísmica y telúrica de nuestro mundo está concentrada en el anillo de fuego. Y la parte oriental, que compromete a tu país, a Perú y otros más de Latinoamérica, se está activando y sería como la nueva Kundalini o la nueva cordillera de energía de nuestro mundo, como otrora fueron los Himalayas. Y todo esto nos lo explicaron en la experiencia. Te podría contar muchas cosas más, pero es realmente increíble lo que nos pasó. Ahora, ¿se sabe hace cuánto tiempo llegaron estos seres a nuestro mundo? De acuerdo a lo que nos han transmitido, según nuestros cálculos de tiempo, hace unos 10.000, 12.000 años, según la información que yo manejo. Ellos creen que sí existió la Atlántida, dicen que sí existió la Atlántida, que fue una civilización muy avanzada, pero que su caída coincidió con la última gran destrucción de las civilizaciones antiguas de la Tierra. Y cuando hablo de civilizaciones antiguas no me estoy refiriendo a la India, al México antiguo, a Egipto o a Sumeria o a los incas. Estamos hablando de civilizaciones hoy consideradas legendarias. La última gran destrucción fue hace unos 12.000 años. Después de esa destrucción es que se funda Shambhala para equilibrar el balance de fuerzas, según las leyendas budistas, en el mundo, para que la oscuridad no se cierna en el planeta y exista como una semilla de esperanza. Claro, ahora, eso es en cuanto a las leyendas, pero actualmente, al 2012, ¿hay referencias actuales? Personas que quizá hayan visto a estos individuos que suben, que bajan, o que crucen esos portales dimensionales y los lleve a otro tipo de experiencias como te sucedió. Las experiencias con esos seres, al menos en Asia, por las referencias que tengo, han disminuido considerablemente y más bien se han incrementado en países latinoamericanos, sobre todo los países andinos. La cordillera de los Andes está concentrando la energía que otrora se hallaba en los Himalayas, como te decía. No obstante, los lamas, el lama Dash y Orondol, allí en Mongolia, nos decían que mantenían experiencias con esos seres, pero no físicas, sino a través de la puerta o de los viajes astrales. Y han recibido mensajes realmente extraordinarios. Entre ellos dicen que puede venir un conflicto bélico internacional que iba a ser desencadenado en Oriente Medio, pero que el principal personaje de este conflicto iba a ser China, su vecino. Y yo le dije, wow, esto encaja con los mensajes que hemos recibido. Hoy por hoy, con lo que está pasando en Irán, el estrecho de Hormuz, las alarmas las tenemos encendidas. Pero nos mostraron tankas, o sea, pinturas antiguas que conservan en sus templos, que muestran todo esto. Lo sabían. Pero también se puede evitar. Se puede evitar si el ser humano eleva conciencia, creemos más en lo positivo. Y aunque esto suene demasiado New Age, esa conciencia y eso positivo puede afectar el futuro planetario. Claro, pero ellos también lo dijeron. Pero, Richard, ¿cómo hacer entender este tipo de información a las personas que tienen el poder en el mundo y que toman decisiones si hay o no hay guerra, si hay o no hay un ataque a ciertas ciudades? ¿Cómo se puede hacer? Es difícil, ¿no? Hoy por hoy que todo se digita, se elige, se pueden hasta falsear los resultados de un partido de fútbol, una publicidad en la televisión, una decisión económica, una presunta crisis que en realidad tiene otra cosa detrás, tanto en el bloque europeo como en Estados Unidos, el precio del petróleo, las guerras a por él y un montón de cosas. Uno dice, ¿qué puedo hacer yo que en este momento en México o en tantos países que a través de YouTube están viendo esta entrevista con Yohanan, sentado en mi casa? Yo soy contador, yo soy diseñador gráfico, yo soy fotógrafa, soy ama de casa. ¿Cómo puedo enfrentarme contra esta gran conspiración o esta presunta élite que teje los cielos del mundo? Podemos hacer mucho porque el gran poder que tenemos nosotros es nuestra libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento, según los extraterrestres y los seres del mundo subterráneo que nos contactan, emite una gran cantidad de energía. Tenemos la capacidad de poder crear lo que creemos. Más allá de lo que pueda ocurrir en el sistema o en la Matrix, si le quieres llamar así, nosotros somos los verdaderos programadores de la Matrix, solo que no lo sabemos. ¿No nos hemos dado cuenta? No hemos despertado.
pero en la medida que tomamos conciencia de estas cosas, que es lo que les suelo decir a la gente, saber que probablemente existe vida inteligente en el universo, que tampoco no estamos solos en la Tierra, que existiría esta hermandad blanca, como se le llama esotéricamente a los habitantes o maestros del mundo subterráneo, o los crop circles en Inglaterra, que tanto has investigado tú como Jaime, o los misterios de los mayas y 2012, todo eso no es garantía de que seas mejor persona, sencillamente es garantía de que estás abriendo conciencia a otros temas y ya queda en tu propia experiencia humana ser mejor criatura cuando descubras que el contacto más importante es contigo mismo, que todos estos temas que tratamos, Johanan, y estarás de acuerdo conmigo, es un pretexto no para mirar más allá en las estrellas, sino para mirarnos a nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, uno dice, carambas, lo vi a Johanan en su canal de YouTube y realmente me voló la cabeza lo que dijo, o la imagen que mostró, o una conferencia de Jaime, o un invitado que tuvo aquí. Pero luego del fenómeno, de la experiencia y buscar por internet, ir a bibliotecas y conversar con los amigos, empiezo a ver mi vida en un espejo y me doy cuenta que es mucho más maravillosa y mucho más mágica de lo que creía. Y ese es el fin último del contacto. Por eso creo que somos más poderosos que la élite. Exactamente. Bueno, estás aquí en el Distrito Federal, vas a dar una serie de pláticas. Platícanos, ¿dónde? Sí, sé que va a quedar mal que levante este papelito en la entrevista, pero me lo acaba de pasar mi amigo el investigador Leobardo Peña. Okay. Voy a ofrecer conferencias sobre el fenómeno OVNI, el enigma de Shambhala y otros temas similares. Vamos a estar hablando el 1 y el 2 de marzo en el DF, okay, sobre el 2012-2025, los tiempos que vienen, y vamos a estar también el 3 y el 4 de marzo en Puebla. Luego de ello tengo que volver a la Argentina, que tengo otros compromisos. Esta es una visita cortita, pero si quieren informarse sobre estas actividades, pueden ingresar a mi página web, que es legadocosmico.com. Allí van a encontrar un link a mi cuenta en Facebook, que recientemente la he abierto, que es Legado Cósmico Ricardo González. Van a encontrar información sobre los carteles, los viajes. Probablemente hagamos un link, obviamente, con esta entrevista para que también puedan estar atentos a todo esto, ¿no? En internet pueden encontrar la información. Perfecto, muy bien, pues ya lo escucharon ustedes, que nos sintonizan y que vivan aquí en la zona metropolitana de la República Mexicana. Bueno, pues para que puedan acudir a esta serie de conferencias que estará brindando Richard González aquí en Ciudad Capital. Y bueno, mencionaste algo interesante, 2012, 2025, pero sí, si nos han dicho todo el mundo que el 21 de diciembre de este año se acaba todo. Mira, me lo están preguntando muchísimo sobre este tema. No es un argumento de, bueno, ahora que se acaba 2012 tenemos que hablar del 2025. En realidad, desde hace años yo vengo siguiendo esa información y en mis experiencias recibí mensajes que sugieren que va a haber un periodo de 13 años aproximadamente, cuando termina la cuenta larga de los mayas, el 21 de diciembre de 2012 al 2025, que curiosamente es la fecha en que, de acuerdo a algunos estudiosos de Nostradamus, terminan las profecías del sensitivo francés. También es la fecha en donde termina la agenda de esta élite que tú mencionaste, que se filtró, si mal no recuerdo, entre el año 95 y el año 96, una serie de eventos que iban a ocurrir en la humanidad, incluyendo la presunta pandemia que ustedes vivieron en México el año 2009. Todo eso estaba programado desde los años 90 y todo el programa de las actividades de esta agenda sigue hasta el año 2025, incluso también las proyecciones más próximas de la ONU. No es ninguna casualidad. Más no puedo decirte ahora, pero te puedo asegurar que en esos 13 años van a pasar muchas cosas. No estoy de acuerdo y nunca estuve de acuerdo en que el 21 de diciembre de 2012 iba a ser el fin del mundo. Así lo he defendido. Publiqué un libro respecto al año 2009 sobre ese tema. Tampoco estoy de acuerdo que en el 21 de diciembre de 2012 ya pasamos a la cuarta, a la quinta dimensión, a otra realidad y que se acaban los problemas. Tampoco estoy de acuerdo con ello. Sí creo que vivimos en una realidad paralela. Sí creo, y los mecánicos cuánticos lo sostienen también, que vamos a conectarnos con una matriz de la creación distinta a la que vivimos, pero considero que ese proceso va a ser gradual. No creo que el 23 de diciembre o 22 de diciembre voy a amanecer ya el cielo está verde o bajaron los hermanos mayores del cosmos o en enero de 2013 se acabaron los problemas. Realmente son aseveraciones hasta irresponsables, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, desde luego, porque ya cuando la gente asegura, o algunas personas que se dedican a ese tipo de temas aseguran que el 21 de diciembre se va a acabar el mundo y que va a pasar lo que yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día 22 de diciembre y que no suceda absolutamente nada, ¿no? ¿Dónde van a quedar esas personas que tanto afirman en estos momentos que algo va a suceder? Tú como mexicano y periodista sabes mucho mejor que yo
que tus ancestros en ningún momento hablaron de que iba a haber un fin del mundo. Es más, ni siquiera los mayas tenían profecías, más bien son como efemérides astronómicas. La fecha existe. Hace poco autoridades muy importantes de antropología y arqueología en tu país han aceptado que la fecha existe, al final la cuenta larga, pero todas las elucubraciones en torno a cambios climáticos, a eventos y hasta cósmicos, etcétera, son más cosecha nuestra y tenemos que ser genuinos con eso. Es más cosecha nuestra. En ningún momento los mayas hablaron de rayos sincronizadores del centro de la galaxia, al margen de que algo está pasando en el agujero negro que está allí. Tampoco dijeron que tenían 7 profecías, tampoco dijeron que México iba a morir en un terremoto o que iba a caer una gran inundación sobre el Perú. ¿Dónde está? O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Las interpretaciones pueden ser interesantes, pero hay que separar la paja del trigo. Así es. Entonces, el 21 de diciembre, para todas las personas que nos miran, desde tu punto de vista no va a pasar nada. No sabemos realmente qué va a suceder. Más bien ya las cosas ya están pasando, las cosas ya están sucediendo. Y puedo asegurar que después del 2012 van a seguir ocurriendo. Así es, como normal, ¿no? En cualquier otro país, los avistamientos, los contactados, lo que tú mencionabas, de toda esta información que debe de seguir dándose a conocer para ese despertar de la gente. Creo que el 2012 es el año de la conciencia, es el año que hemos esperado muchos para tomar decisiones, pero no es el año en que va a pasar todas las cosas y luego viene ese remanso o ese milenio de paz o lo que fuese, donde ya no tenemos que empujar tanto el coche. Creo que nos tenemos que hacer más conscientes y que los tiempos que vienen van a requerir de nosotros una cuota de mayor compromiso y servicio. Seas investigador de estos temas, seas una persona que afirma haber tenido contacto con estos seres o una persona que está incluso ajena a estos misterios. Creo que todos nosotros, los seres humanos, hemos llegado a este planeta que llamamos Tierra en un momento histórico, un momento muy especial. Y es una gran oportunidad y tenemos que aprovecharla. Pero sin ninguna duda, y vuelvo a enfatizar, Johanna, el 2012 no es el fin del mundo y tampoco es el fin a las pruebas o a los problemas. Más bien es el inicio de una etapa que debe ser más espiritual, más amorosa y más justa entre los seres humanos. Claro, por un lado tenemos a los extraterrestres que vienen de otras partes del universo, pero por el otro también tenemos a los intraterrestres que están allá abajo. Pero ellos llegaron de allá arriba, ¿o ellos siempre han estado en la parte interna de nuestro mundo? En otra entrevista con un colega tuyo le explicaba que hay 3 variantes dentro de la problemática intraterrestre. La primera dice que se trata de seres extraterrestres que llegaron de otros mundos y como ellos en vez de construir de la superficie hacia arriba, construyen de la superficie hacia abajo y tienen sus razones para hacerlo, la mayoría de sus construcciones se concentran en el subsuelo, se habrían transformado en una colonia intraterrestre, pero son de origen cósmico. De hecho, hay bases subacuáticas o subterráneas en nuestro planeta de origen humano, extraterrestre. La segunda variable serían supervivientes de culturas perdidas, como la mítica Mu o Lemuria, aunque no es lo mismo. Una se encontraba en el Océano Pacífico y otra se hallaba en el Océano Índico, en las costas surorientales de África, casi pegada con Madagascar, o la Atlántida. Los supervivientes de estos mundos que consideramos imposibles se habrían afincado en el subsuelo. Sería la segunda variable intraterrestre. Los maestros de la Hermandad Blanca serían colonos de la superficie. Y la tercera variante, la menos conocida, es una especie que realmente se originó en el mundo subterráneo. De hecho son nictálopes, tienen dificultad para observar la luz del sol directamente. Son criaturas muy pequeñas que no hay que confundirlas con la apariencia de los mal llamados grises que han sido observadas en lugares como la Cueva de los Tallos o las cavernas de Roraima en Venezuela. Yo las he visto físicamente y sé que los indios Shuar del Ecuador, yo estuve dentro de la Cueva de los Tallos como te contaba, les conocen con el nombre de Sunquis y Nuncuis, los indios pemones de las Guyanas que trabajan en la zona de la Gran Sabana en Venezuela y hablé con un gran investigador como Roberto Marrero que también me confirmó la información. También hablé con nativos pemones, le llaman a Maicoca a esas criaturas. Así que el tema del mundo subterráneo es muy interesante y te puedo asegurar que cuando Janos Morix encuentra la biblioteca metálica, la presunta biblioteca de información en la Cueva de los Tallos, fue porque esos Sunquis le condujeron a este húngaro argentino, este explorador, al Salón de los Registros, como él le llamó, a este tesoro que está en la Cueva de los Tallos. Un tesoro que, dicho sea de paso, inspiró a que el gobierno británico mandase una expedición el año 76, que costó $2 millones, y con nada más y nada menos que Neil Armstrong como parte de la expedición. Cuando Neil Armstrong salió de la Cueva de los Tallos, le dijo a la prensa ecuatoriana que su experiencia había sido más interesante que haber estado en la Luna.
Y quienes estamos en el tema sabemos lo que el señor Armstrong, masón, vivió en la Luna. ¿Qué cosa habrá vivido en el mundo subterráneo? ¿Por qué también fueron británicos los que en tu país, en marzo del año 2004, fueron a unas grutas de Puebla que también están conectadas con el enigma intraterrestre? ¿Y por qué no permitieron que gente preparada de México los sacase de allí? Así es. Y tuvo que venir un equipo especial de Reino Unido a sacarlos. Podríamos hablar muchísimo sobre el tema. Claro, también en los años 50 o a mediados del siglo pasado hubo una persona, Richard Evelyn Byrd, quien aseguró hoyos que había en los casquetes polares y que incluso se asegura que cuando él estaba sobrevolando la zona, pues vio animales prehistóricos. O sea, ¿realmente eso puede existir? El testimonio de Richard Byrd no es exactamente un túnel en los polos. Una cosa es su diario y otra cosa son las interpretaciones. Es verdad, los animales prehistóricos que vio, bueno, hay varios testimonios que se entrecruzan, ¿no? Claro. Pero lo que más recuerdo de su testimonio original y los informes originales es que vio montañas, paisajes verdosos como pasto, en zonas que deberían estar cubiertas de hielo, y que me recuerda el mapa del almirante turco Pires Reis cuando describía, por ejemplo, la Antártida libre de hielos, ¿no? Creo que lo que vio Richard Byrd es un fenómeno interdimensional, no físico. Vio el pasado de cómo lucían esas zonas en aquel momento, porque son zonas de mucha perturbación electromagnética. Como sabemos, nuestro planeta forma su magnetosfera a raíz del núcleo de hierro y níquel, ¿no?, que tiene en su centro, a más de 5000 grados Celsius de temperatura, una energía que se libera por los polos y forma un campo de fuerza toroidal. Se libera por los polos. Entonces, si tú vuelas y te acercas a los polos, vas a tener perturbaciones electromagnéticas y visiones probablemente al pasado, ¿no? Nikola Tesla trabajó mucho con esto. Claro, también hay referencias dentro del esoterismo, donde se menciona con esta novela iniciática de los Anonis, donde, bueno, en el interior de la Tierra había seres que tenían una especie como de alas, era un interior donde había una atmósfera verdosa, en ese interior, bueno, pues había la famosa Fuerza Abril que tanto buscó Adolfo Hitler y que estaba empedernido en buscar y encontrar y tratar de utilizar esa energía para hacer todos sus fines. Y Johanan, esa Fuerza Abril, que era de color verdosa, que buscaba tanto Hitler, ¿de dónde provenía? Provenía de una piedra que era llamada Chintamani, que fue la misma piedra que habrían traído esos presuntos seres extraterrestres al desierto de Gobi. Esa piedra era dorada en el antiguo Perú con el nombre de la diosa Umiña. Umiña en quechua significa esmeralda, de color verde, que podía sanar a las personas. De hecho, una versión heterodoxa dice que la razón por la que los españoles encuentran al imperio de los incas dividido es porque los hermanos Huáscar y Atahualpa estaban enfrentados entre ellos, justamente por ver quién iba a heredar esa piedra de Huayna Cápac. ¿Acaso la leyenda del trovador alemán Wolfram von Eschenbach, Percival, que Wagner en su momento lo llevó, ¿no?, en la ópera Hermoso y todo, será posible que cuando se refería a la diadema que cae de Lucifer, una piedra verde, luego de una batalla de los ángeles, sea la misma Umiña de los incas o la piedra Chintamani de Roerich? ¿Acaso la energía abril proviene del misterioso Santo Grial y eso es lo que estaba buscando Hitler? Por eso mandó a Himmler de las SS a Montserrat, a Barcelona y a otras zonas del mundo, a Monsegur, que también estuvo allí investigando la leyenda de los cátaros en la zona tan sagrada del Carcassonne, Languedoc, increíble lugar. Pues no es sospechoso que muy cerca de allí se encuentra el Bugarach, donde Julio Verne, francés, se inspira para hacer la obra Viaje al centro de la Tierra, que es una de las pocas obras que todavía no se han cumplido, ¿no? Todo está interconectado, pero sí te puedo decir que el mundo subterráneo existe, pero no la tierra hueca. Una cosa es la tierra hueca y otra cosa es el mundo subterráneo. Nuestra corteza, que tiene entre 40 o 50 kilómetros de espesor, más delgada en las zonas oceánicas, tiene suficiente espacio para albergar grandes ciudades como los búnkeres o búnkers que se están construyendo recientemente por parte de la élite ante un miedo que ellos tienen y que yo no. Entonces, esa existencia de bases humanas nos dice que también puede haber existido alguna instalación subterránea como la que yo visité en la Cueva de los Tallos en las selvas de Coangos en el Ecuador, y que no necesariamente habla de una tierra hueca, porque hoy por hoy la constante gravitacional, las ondas CES, las ondas sísmicas nos han demostrado que nuestro mundo tiene un centro ordinario planetario. Claro, ¿has estado tú en las 7 luminarias aquí en...? Sí.
¿Y qué has encontrado? Un lugar donde, bueno, para las personas que nos sintonizan de otros países, el Valle de las Siete Luminarias, aquí en la República Mexicana, se encuentra en el estado de Guanajuato y, bueno, se aseguran tantas cosas fantásticas y extraordinarias referente precisamente a este asunto de las ciudades intraterrestres, donde, bueno, pues hay toda una tecnología, se asegura, y siempre en voz de las personas, de los lugareños que han podido viajar allá abajo. Y bueno, tú has estado ahí, ¿qué ha pasado? Mira, no exploré los túneles de Guanajuato, ¿no? Ahí en el Valle de las Siete Luminarias, pero sí me llamó la atención que mientras estuvimos allí, un grupo de personas, entre ellas Leobardo Peña, tuvimos avistamientos ovni. No eran muy próximos, eran lejanos, pero haciendo zigzags se cruzaban y todo. Cuando nos hallamos investigando, reflexionando sobre la presunta existencia de un túnel que, según lo que percibimos, podría conectar el Valle de las Siete Luminarias con un cerro que, si mal no recuerdo, se llama el Culiacán, que, según viejas leyendas, y esto también me lo comentaba Leobardo, engloba la existencia del Chicomostoc, ¿no? Como los clanes del mundo subterráneo, que me recuerda el Ucupacha de los antiguos peruanos o los salones de Amenti en Egipto. No me sorprendería. Me quedó pendiente visitar los presuntos túneles que están tapados. Sé que tú investigaste ese tema, creo que Jaime también, pero que los túneles no eran importantes. A mí también me ha pasado eso en otros lugares. Me ha pasado en Bolivia, incluso una vez, te cuento una anécdota rápida, con un chamán, Sergio Cáceres Huamán, de Cusco, discípulo de Altomisayos de los indios queros. Fuimos con Camilo Valdivieso, un investigador chileno, arqueólogo, a la zona donde realmente habrían salido los hermanos Ayar, los que fundaron en el Cusco el imperio de los incas, de Tahuantinsuyo. Fuimos a las zonas de Paruro y entramos en unas cuevitas que, cuando yo las vi, dije, de aquí salieron, estas son cuevitas para un puma, son cuevitas derruidas, ¿cómo la gente cree que hay grandes túneles? Pues esto no es cierto. Pero el chamán nos invitó a que penetrásemos un poco más, y ibas avanzando, ibas moviendo las rocas y se iba abriendo más el túnel y ya se podía distinguir que la cosa era mucho más contundente. Me ha pasado también en la Cueva de los Tallos que ingresas en un túnel y de pronto estás caminando con las paredes apretándote los hombros, a veces gateando por los derrumbes, ingresas hacia el otro lado y ves pasillos perfectos. Alguna fotografía te he traído y nadie me va a decir que eso es diastrofismo, erosión. Eso es artificial. Es artificial todo. No todo. Creo que es una cueva natural que fue acondicionada. Pero ¿quién me puede explicar que a 200, 300 metros bajo tierra encuentras dinteles artificiales o paredes de roca o cascadas saliendo de ventanales con cuadrados simétricos a 40 metros de altura bajo tierra? Claro. ¿Me vas a decir que eso es natural? Por favor, no lo creo. Claro, y bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con los extraterrestres? Ahora te regreso a esa pregunta y que retomamos parte del inicio de esta conversación. Creo que tiene que ver muchísimo, porque desde un primer momento, cuando empezamos a tener estas experiencias con estos seres del cosmos, ellos, en los mensajes que afirmamos recibir a través de la telepatía, nos sugerían ir a enclaves de poder, a enclaves como Marcahuasi en el Perú. Empezamos así, el lago Titicaca. Ellos mismos nos sugirieron ir al desierto de Gobi, porque decían que la verdadera historia de la humanidad, la información de quiénes realmente somos, está custodiada en cavernas y en el mundo subterráneo por estos seres que se conocen en el esoterismo como la Hermandad Blanca. Esa es la conexión que hay. Están trabajando mancomunadamente los seres que provienen de las estrellas con estos habitantes del mundo subterráneo, que en algún momento, en épocas muy antiguas, habrían tenido un contacto mucho más fluido con estos seres del cosmos. Claro, has estado también en el Monte Shasta. Sí, también visité las grutas del Monte Shasta, que son impresionantes. Hay bastantes leyendas sobre esos seres de blanco, también sobre unos seres pequeños que una física de California, a pesar que era física, tuvo una experiencia y le llamó a esos seres Koenig. Yo describo la experiencia en mi libro. No puede ser fruto de la casualidad. Tú sabes que en periodismo por lo menos debes utilizar como mínimo 3 fuentes distintas que se crucen. Yo encontré como 20, ¿no? Que hablan de los mismos seres en lugares distintos, diferentes.
Y en Monte Shasta aparece el fenómeno ovni, aparecen los seres de blanco, aparecen los seres pequeños, las puertas dimensionales, como lo hemos visto en Marcahuasi, como lo hemos visto en el Monte Oreb, cuando estuvimos también allí, como lo hemos visto en el Bugarache en Francia, como lo hemos visto aquí en México, lugares como Tepoztlán, ¿por qué no?, entre otros más, ¿no? La historia se repite en todo el mundo. Sí, pero nosotros repetimos los mismos errores, a pesar que hay muchas advertencias. Por ello insisto lo que hablaba con Yohanan minutos atrás. Estos temas que son extraordinarios, interesantes, y me imagino a la gente mirando el vídeo y abriendo una ventana en su ordenador, en su computadora, buscando los lugares que estamos mencionando para corroborar la información que estamos aquí compartiendo en la mesa. Más allá de todo eso, lo que persiguen estos temas, insisto, es el desarrollo de la conciencia humana, el desarrollo de quiénes realmente somos nosotros mismos, porque al ir a Tepoztlán, al ir al Valle de las Siete Luminarias, al ascender una pirámide maya en tu país tan hermosa, esas pirámides que han dejado estas culturas, uno se encuentra consigo mismo y descubre que la magia y ese universo que estamos explorando está en nosotros. Insisto mucho en ello y lo seguiré haciendo porque es el combustible que me impulsa, es la fuerza mágica, esa nave nodriza, como le llama Juanjo Benítez, que nos entrevistaste hace poco también, que nos guía a todos, te guía a ti, le guía a todos. Seas testigo, investigador, nadie está desconectado de esto. Nadie está desconectado. Hay cosas que uno hace a veces por intuición o porque las sincronicidades se muestran. Yo no creo que, en tu caso, permíteme decirlo, todas las noticias y las cosas que difunden sean únicamente producto del intelecto, de algo que te llega a la mesa de trabajo y concatenar información. Hay mucha dosis de intuición, de sentido común, de magia y sincronicidades. ¿Y quién mueve eso? Somos instrumentos, Yohanan. Por eso hay algo más grande detrás de lo que hacemos. Claro. ¿Y hacia dónde crees que vaya toda esta información, todos estos conocimientos que tanto tú como muchas otras personas a nivel mundial están generando y están difundiendo? Y sobre todo que, bueno, es un año, el 2012, un año donde hay mucho ruido, es un año que mediáticamente está enfocado hacia el tema del fin del mundo, pero también esa otra perspectiva que es, ¿qué puedo hacer yo para cambiar y ser mejor ser humano? ¿Hacia dónde crees que vaya todo esto? Hay algo en común en el contactismo y en los mensajes de las culturas antiguas y también en el esoterismo que se desprende de Shambhala. De todos los temas que hemos tratado en esta entrevista, hay un mensaje en común que dice que el ser humano es más grande de lo que cree que es. Que dice que nuestra vida aquí no es producto de la casualidad, sino que somos parte de un plan grandísimo, universal o cósmico, donde el ser humano puede alcanzar horizontes de evolución que podrían hasta superar al de los propios extraterrestres. Estamos hablando de civilizaciones muy avanzadas. Ese mensaje dice que nosotros tenemos una gran capacidad de poder co-crear nuestro propio futuro, ejerciendo el poder de nuestro libre albedrío. Pero al estar viviendo prácticamente en piloto automático, dormidos, no apreciamos la magia de la vida. Estar en estos temas no va a evitar que tengas problemas, no va a evitar que tengas dificultades en tu vida personal, en tu economía, en tu salud. En algún momento vas a tener pruebas. Pero cuando estás inmerso en estos conocimientos, tienes las herramientas para salir más rápido, comprender las cosas y tratar de ser un mejor ser humano. Creo que el gran mensaje de estos temas para la gente que está viendo la entrevista es que te invita a soñar, que te invita a creer en cosas que son reales pero que son mágicas y que te dan ese estímulo, te dan esa fuerza para decir yo sí puedo ser mejor, puedo ser un mejor ser humano, un mejor habitante, un mejor inquilino en este planeta. Y no perdernos en cosas que son pequeñas y que a veces nos tiran hacia abajo y nos hacen ser personas tristes, deprimidas y hasta prácticamente como maniquíes o robots. Creo que la magia de la vida humana, y es el tiempo que viene después de 2012, es que se caigan las caretas, se caigan las máscaras y que seamos como realmente somos nosotros, que seamos simples y sencillos. Si somos simples y sencillos, nuestra vida va a ser simple y sencilla. ¿Qué tiene que ver esto con el fenómeno ovni? ¿Qué tiene que ver esto con estos temas tan extraordinarios que de pronto veo con Yohanan o en Tercer Milenio? Tiene que ver muchísimo, porque si analizas los mensajes de los crop circles, si analizas los mensajes de los antiguos chamanes, de las culturas grandes que nos han maravillado como Egipto o los incas o lo que fuese, insisten en lo mismo, en la conciencia, en ver más allá de lo evidente. Y ahora de otras estrellas vienen seres del cosmos y nos dicen lo mismo. Claro que tiene que ver. A eso apunta. Perfecto, muy bien. Recuérdanos, ¿dónde te vas a presentar? Aquí en el Distrito Federal y en el Estado de Puebla. Sí, un placer estar otra vez contigo, amigo. Invitamos a la gente a estas conferencias que se van a desarrollar el 1 y el 2 de marzo
aquí en el DF, Distrito Federal en México, el 3 y 4 de marzo en Puebla. Vamos a hablar sobre el mundo cuántico, el fenómeno ovni, la relación con el contacto extraterrestre, sobre el contacto intraterrestre, Shambhala y el mundo subterráneo y otros temas muy interesantes. Para informarse sobre estas actividades, les sugiero ingresar en mi cuenta de Facebook, la pueden encontrar en internet. Si ponen Legado Cósmico Facebook en Google van a encontrar la dirección, o en mi página web legadocosmico.com. Allí se pueden informar sobre todas estas actividades y obviamente, como siempre, estás invitado. Pues muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pues también la invitación para que ustedes adquieran este libro. ¿Ya se vende aquí en México? Todavía no, está editado en España, en Ediciones Luciérnaga, pero he traído algunos ejemplares para ofrecer las conferencias. Perfecto, muy bien. Intraterrestres, los 13 discos solares y la piedra de Chintamani, ok, de lo que estábamos hablando. Un viaje a través de Ayumarca, Cusco, Paititi, Roncador, bueno, de todo lo que estuvimos conversando en los últimos minutos aquí en esta entrevista de Expediente.0. Usted lo puede encontrar aquí, Intraterrestres, así que pues la invitación inmediatamente para que usted lo adquiera. Asista a las conferencias de Ricardo González, que siempre es una persona que trae mucha investigación, que trae muchos datos, y eso es muy importante porque pasó, como usted lo escuchó, de ser una persona que vio un ovni, después ha contactado y después da un cambio completamente en su vida y se mete de lleno a la investigación, viaja por todo el mundo conociendo, empapándose y tratando de saber que esos mensajes que recibió en algún momento se puedan corroborar, que eso es lo que me gusta de tu caso. Lo intento, todavía no lo he logrado, pero trato de mantenerme cuerdo. ¿Y algún día crees que lo logres? No lo sé, pero la aventura vale la pena. Hay una película que voy a recomendar a la gente, si me permites, se llama El Guerrero Pacífico. Hay un momento en que le hace subir a una persona a la montaña y cuando llega no había nada encima de la montaña, pero el tipo le dice: ¿no fue maravilloso cómo subiste la montaña? Es maravilloso subir la montaña. Muy bien, Ricardo González, como siempre, es un gusto y un placer tenerte aquí. Amigo, gusto verte otra vez. Hay que pues excelente. Gracias. Y bueno, pues han escuchado ustedes a Ricardo González, los intraterrestres, así que la invitación para que vaya a las conferencias de Ricardo y desde luego adquiera este libro donde va a encontrar más información sobre estas civilizaciones antiguas que hacen referencia a su vez de seres que vinieron de las estrellas, de seres que están siempre ayudando y pues pugnando por ese despertar de la conciencia de los seres humanos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas, agradezco en la cámara Carlos Clemente. Gracias a Carlos, gracias a ustedes que nos sintonizan en varias partes del mundo. Nos vemos, hasta la próxima. Aquí lo escuchaste. Aquí lo escuchaste. Punto cero.